Señor, te alabamos, te bendecimos en este día. Qué bueno que podemos declarar estas verdades con nuestros labios, Señor. Declarar que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Declarar, Señor, que tú eres infinito, que solo en ti encontramos la fortaleza que nuestro corazón, nuestra alma necesita. Señor, en nuestras debilidades tú te haces fuerte. Señor, gracias porque podemos declarar con nuestro corazón estas verdades y recibir de ti, Señor, la fortaleza que en este día nuestra vida necesita. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos encontrarnos un día más, Señor, en tu casa. Gracias porque todavía tenemos esta libertad de poder congregarnos en tu nombre, poder declarar testimonialmente que somos hijos de Dios, que somos nueva criatura, que somos creyentes, que amamos, que leemos tu palabra, que nos preparamos para una eternidad contigo, Señor, y nos vamos preparando en santidad, Señor, nos vamos preparando en comunión, nos vamos preparando en oración, nos vamos preparando, Señor, porque como dice tu palabra, estamos de paso sobre esta tierra, Señor. Nada de este mundo nos pertenece, nada de este mundo, Señor, nos llama, Señor. Solamente anhelamos desear estar en tu presencia, Señor. Cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, cuando tú vengas por nosotros, esperamos, Señor, irnos contigo, Señor. Estar caminando delante de ti con un corazón sincero, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Que feliz martes, con agua, nieve, con frío, con los calefactores a máximo, usando pullover dentro de la casa, acobachado ahí con una mantita de la espalda un ratito, ¿no? Pero contentos porque el Señor está con nosotros y eso es una ventaja muy grande, tener al Señor, tener a su presencia, tener su palabra y declararla, ¿no? Declararla. Qué bueno es tener al Señor. Qué bueno es tener al Señor. Amén. Bien, después de mucho tiempo nos toca compartir algunos pensamientos con ustedes y espero que me sepa explicar y podamos exponer la palabra con claridad y podamos recibir en este día lo que el Señor me quiere hablar a mí primeramente. Amén. Génesis, la famosa historia de Abraham. Génesis 15. Como para hacer un repasito y poner en contexto lo que quiero conversar un ratito con ustedes, es recordar que Dios habla a Abraham y promete tener un hijo, ¿verdad? Fueron pasando los días y sabemos que Sara, en su ansiedad y en su limitación, prontamente quiso acelerar el proceso del cumplimiento de la promesa de Dios e hizo que su criada Agar pueda llegarse a Abraham para poder hacer cumplir la promesa que Dios había prometido. Pero no era el plan ese, sino que tomó una decisión muy complicada
en vista que veía Sara su limitación, que era que estéril, y que en un momento de la Escritura dice, Dios me ha hecho estéril. Sara atribuye esta limitación, este problema de salud a Dios, y permite que Agar pueda llegarse a Abraham. En ese momento miraba yo la Escritura y sacaba cálculo que tenía 86 años Abraham. Nace Ismael con 86 años y Sara así esperó casi 14 años la promesa, el cumplimiento de la palabra del Señor. 14 años esperando que Dios cumpla su palabra. Si bien inconscientemente ella pensó que con Ismael era el propósito de Dios, pero más adelante, llegando el tiempo determinado, señalado por Dios, Dios permite que Sara quede encinta y nazca, ¿quién? Noé, no. Isaac, ¿no es cierto? Permite Isaac. Y por eso queríamos hacer un poquito de repaso rápidamente. Entre medio pasaron muchos años, pasó la destrucción de Sodoma y Gomorra, el tiempo donde Abraham con Sara anduvieron errantes por el desierto, ¿no es cierto? Muchas cosas hasta el cumplimiento, muchas cosas difíciles que atravesar hasta llegar a ese momento. Pero llegamos al capítulo 21 y leemos ahí que dice que llegó el tiempo, momento para Sara. Acuérdense que pasaron 14 años, ¿no es cierto? Desde que Dios habló a Abraham hasta que dio cumplimiento el nacimiento de Isaac en Sara. 14 años esperando la promesa del Señor, 14 años. Y en el medio, muchas dificultades. Dentro de esos 14 años, tener un hijo de la criada, andar errantes en el desierto, la destrucción de Sodoma y Gomorra como puntos muy fuertes, algo muy novedoso para ellos, pero eran momentos muy críticos de recibir la palabra a Abraham y después de dar el cumplimiento de la promesa en Sara después de 14 años, ¿cierto? Ese sería más o menos el contexto, 14 años esperando la promesa o el cumplimiento de su promesa sobre ella. En el medio también Sara se siente muy confrontada por Agar, porque como que se burlaba, como que se reía de ella, que era estéril, la echaba de su presencia. Agar recibe menosprecio, envidia, la dejaba de lado. Entonces era un momento crítico para ambas personas, para Sara, para Agar por el desprecio, y para Abraham. Por un momento más adelante vamos a ver qué es lo que tiene que hacer Abraham con respecto a esto. Pero el capítulo 21 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. En el tiempo que Dios determinó, Sara concibió a Isaac. Era su promesa, era su palabra y era en su tiempo. Amén. ¿Estamos en Génesis 21? Sí. Era en su promesa, en su palabra y en su tiempo, 14 años después que Ismael. En estos 2 hijos, leía el relato, había palabra de Dios. Aunque Agar había tenido a Ismael, aún así Dios habló y hizo una promesa para Ismael, ¿no es cierto?
Lo vamos a ver acá en 18. Perdón. 16. Versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llevó a Agar, lo cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, mira como con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz lo que bien te parezca. Y tomó, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y acá viene y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y póntete sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios habla también una palabra sobre Agar, sobre Ismael, en este temor, en este desprecio de Sarai hacia Agar, ¿no es cierto? Pero volvemos al capítulo 21. Estos dos hijos, había palabra, primero en Isaac, porque Dios ya había prometido a Abraham un hijo, ¿no es cierto? Y lo hizo salir afuera de la carpa, usted ya conoce la historia, que mire las estrellas y demás, ¿no es cierto? Entonces había una palabra sobre Isaac y también había una palabra sobre Ismael. Génesis 21, del 8 en adelante. Y leemos, y creció el niño, estamos hablando de Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El 3, y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y del ángel de Dios. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Hasta ahí. Qué interesante la historia, ¿no es cierto? Porque
entre medio de eso, de que yo le decía que muchas circunstancias difíciles tocó atravesar Sara, previamente a esto, la entrega de Agar a Abraham, el nacimiento de Ismael, el desprecio, los celos, la envidia, el cumplimiento de la palabra, el crecimiento de su hijo Isaac, y ver cómo Ismael crecía y lo despreciaba también, y tomó Sara la decisión de echarlo, pedirle a Abraham que se vaya, Agar e Ismael fuera de nosotros, porque no quería compartir la herencia. Y las circunstancias difíciles, Agar la llevó a tomar un camino errante, dice. Anduvieron errante por mucho tiempo, con un odre de agua y un pedazo de pan. ¿Cuánto viviríamos nosotros en un desierto con un odre de agua y un pedazo de pan? Nada más, ¿no? No se le acabó en un día, no fue en 2 ni en 3. Supongo yo que lo supo administrar hasta donde más pudo, hasta que ya no pudo dar más y se dejó vencer, porque ya se le avecinaba la muerte para el muchacho y era hora de dejarlo morir. Y vemos entonces el versículo 10, cómo empieza de parte de Sara esta envidia, los resentimientos en la madre de Ismael contra Isaac. Era tanto lo que le tocaba atravesar que llegó a tomar esta decisión tan difícil para Abraham que determinó echarla de ese lugar. Y a veces nosotros pasamos por circunstancias no tan fáciles, ¿no es cierto? Circunstancias difíciles que nos llevan a tomar decisiones difíciles también. Y nosotros tenemos esta palabra del Señor en nuestro corazón, tenemos promesas del Señor en nuestra alma, tenemos un llamado, ¿no es cierto? ¿Usted tiene una palabra del Señor en su corazón? ¿Tiene el llamado del Señor? ¿El Señor lo llamó a usted? ¿El Señor lo llamó a servirle? ¿Le entregó sus promesas el Señor en su corazón, en sus manos? Pero a veces, en estos momentos difíciles, qué difícil es acordarse de las promesas del Señor. Qué momento tan crítico es acordarse del llamado que Dios nos hizo. Porque previamente usted, como yo le comentaba al principio, estas dos personas, estos dos hijos, tenían palabra de Dios, promesa de Dios y un llamado a un cumplimiento, a un propósito para sus vidas. Pero en medio pasaron muchas cosas muy críticas, muy difíciles. Y yo pensaba en nuestra vida, en nuestro caminar, cómo nosotros nos vamos desempeñando en nuestra vida cristiana dentro del propósito del Señor. Nosotros decimos que tenemos un llamado del Señor, decimos y creemos que Dios nos dejó promesas y creemos que Dios nos ha puesto una vida por delante para continuar y para caminar en fe. Pero las circunstancias difíciles, los momentos críticos de nuestra vida nos hacen olvidar a veces de su llamado, de sus promesas. Nos hacen olvidar. Y empezamos a atribuirle de propósito al Señor, como en su momento también Saraí dijo que bueno, el Señor me dio esta esterilidad a mí. Empezamos a atribuirle, pero tanto tiempo que el Señor, ¿por qué nos toca pasar esta circunstancia difícil? ¿Por qué nos toca atravesar este momento crítico en nuestra vida? ¿Por qué tengo que llegar a esta situación límite donde estoy estresado, donde se me cae el pelo, donde no puedo dormir, estoy preocupado, estoy angustiado? ¿Por qué es que pasa tanto eso? Y ponemos en prueba el llamado del Señor, nos empezamos a alejar, tan cerca que estábamos del Señor, empezamos a mirar de lejos el llamado que el Señor nos puso adelante, el desafío de seguirle en fe, lo empezamos a mirar de lejos su palabra, pero por si estaba tan lejos, tan cerca de su palabra y me pasa todo esto, mejor me alejo.
Si estaba tan cerca de servirle y me pasa todo esto, mejor me alejo, porque pareciera que el problema está en que yo siga su llamado. Pareciera que el problema está en seguir su palabra. Pareciera que el problema está en tener esta fe inquebrantable. Entonces me alejo. Entonces empiezo a soltar. Empiezo a caminar errante. Empecé a caminar errante sin el Señor, porque al parecer la culpa la tenía el Señor. ¿No es cierto? Y entramos a responsabilizar quizás hasta un momento al Señor. ¿Por qué? Si yo te sirvo, ¿por qué? Si yo te conozco de que mamá me traía al culto. Pero hay momentos en donde ese llamado para nosotros se tiene que hacer fuerte. Porque si hay un llamado en nosotros, si hay una palabra y si usted está caminando sobre una promesa del Señor, hermano, el Señor no lo trae hasta aquí hoy para avergonzar su vida. No trajo su vida a usted en este momento, a pesar de las circunstancias, a pesar del momento difícil, a pesar del momento de soledad, momento crítico. No lo trajo aquí para avergonzarlo. No es el propósito de Dios. No te trajo hasta aquí el Señor para que quede Él como mentiroso, porque Dios no puede mentir. Si usted y yo tenemos una promesa en nuestro corazón, quédese tranquilo que Dios va a cumplir su promesa. Quédese tranquilo, quédese tranquilo. Aférrese al Señor, aférrese a sus promesas otra vez. Porque si el Señor te prometió algo es porque te lo va a dar. Si has pasado toda tu vida siguiendo al Señor hasta el día de hoy, en pos de un llamado, en pos de una promesa, no sé cuándo Dios te lo va a cumplir, pero Dios lo va a hacer. A Agar le tocó caminar errante durante mucho tiempo, muchos días. Y ahora su llamado, en medio de la circunstancia, en medio de la soledad, en medio de la desilusión, usted y yo, ¿cómo alimentamos ese llamado? ¿En pos de qué dejamos la vigencia del llamado, de sus promesas? ¿Cómo alimenta usted esa fe en el corazón a través de la circunstancia? ¿Alejándose de la iglesia? ¿Alejándose de las personas que la pueden animar y fortalecer? ¿Alejándose de sus promesas, alejándose de la palabra, alejándose del momento de comunión que podemos tener juntos? Hermanos, si usted y yo un día recibimos la palabra del Señor, recibimos el llamado a seguirle y usted tomó la decisión de seguirle hasta la muerte, y el Señor tomó en cuenta esa decisión. Si usted hoy está acá, si yo estoy acá, es porque el Señor todavía te tiene en sus manos, te tiene en sus planes. Ahora, era un despropósito vagar errante por muchos días con su hijo. Su hijo ya tenía 14 años, 15. Había que estar muy necesitado de agua y muy necesitado de pan para dejarlo morir. ¿No es cierto? Había que dejarlo morir a un tiro de arco de acá, de la cabina de sonido hasta la puerta, dejarlo morir ahí, mirarlo como se muere. Hermano, no deje que su llamado muera. No deje que sus promesas en el Señor mueran. No deje que la fe en el Señor muera. Si está atravesando por un lugar difícil, aferrémonos al Señor otra vez. Aferrémonos a Cristo otra vez. Yo me tengo que decir, Daniel, tenés que aferrarte al Señor. Es lo único que tenés. Esos diálogos internos que tenemos en momentos difíciles que nos toca atravesar, me digo a mí mismo, no tengo otra cosa que mirar al Señor.
Entonces mis compañeros de trabajo me escuchan decir, gracias Señor por este día, un día más o un día menos para la jubilación, gracias. Y me dice, che, ¿por qué das gracias todo el tiempo vos? Me dice, y bueno, gracias, qué difícil, y tengo que declararlo otra vez, Daniel, lo único que tenés es al Señor, lo único que tenemos, y si Dios nos trajo hasta aquí, no es para avergonzarnos, no es para echar todo a la banquina todos estos años que aparentemente lo estoy conociendo, lo estoy experimentando, lo estoy sirviendo, le estoy siguiendo. No es para avergonzar, es para esperar confiado en sus promesas. Hermano, si usted está mirando de lejos o ha dejado el llamado que el Señor ha puesto en su corazón, o ha dejado de un lado la fe que Dios ha puesto en su corazón, la promesa que lo ha sostenido todos estos años, si lo está dejando de lado, deje de mirarlo de lejos, acérquese y deje que el Señor le abrace, le hable y le abra su entendimiento, nos abra nuestros ojos y nos muestre un lago cerca de nosotros para poder retomar fuerzas en el Señor. Amén. No se desanime, no se bajonee, tome fuerzas, tomemos juntos fuerzas en el Señor. No es que soy el gran fortalecido, uno se cansa, se desanima, piensa, maquina, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que mirar al Señor y decir, Señor, si tú me has traído hasta acá, no es para avergonzarme, Señor, tú no me dejas en vergüenza, yo confío en ti. Pero ahora, hermano, usted y yo, ¿cuán seguro estamos de que el Señor nos llamó? ¿Estás seguro que el Señor te llamó? ¿Estás seguro que el Señor te llamó? ¿Estás seguro que la palabra que tienes sembrada en tu corazón te la dio el Señor? ¿Estás caminando en pos de esa palabra? ¿Estás haciendo eco otra vez cada vez que nos bautizamos? Señor, yo te decidí seguirte hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque cada vez que pasan circunstancias parece que nos arrepentimos? Bueno, ya hasta la muerte no, ya no, como que bueno, ya tanto no, porque mirá todo lo que me está pasando y aflojamos y volvemos. Señor, otra vez yo decido seguirte, Señor. Y tomamos esta decisión juntos, hermanos, porque así como nosotros podemos caminar delante del Señor, todas estas decisiones, caminar en pos de esta promesa que Dios depositó en cada uno de nuestro corazón, pues surge un efecto rebote y expansivo para nuestra familia también. Porque nosotros, cuando tomamos la promesa del Señor, caminamos en fe, también contagiamos a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y le estamos mostrando a nuestros hijos que hay una fe por el cual seguir, que hay una promesa que Dios puede depositar en sus corazones y Dios los puede llamar, así como hizo con Agar, con Ismael, y Dios también puede depositar una promesa como Isaac también. Dios lo puede hacer. Amén. Dios puede hablar a sus corazones de nuestros hijos y marcar a su vida para siempre. Conocemos a nuestros pastores y hermanos que han conocido al Señor y han tomado la decisión a temprana edad. ¿Cómo uno puede Dios hablarle a temprana edad? En su infinita misericordia, un llamado. ¿Y nosotros qué esperamos para nuestros hijos? Que el Señor los llame, que el Señor lo incluya en su llamado, en sus propósitos, en sus planes. Queremos para nuestros hijos eso, queremos para nuestros niños, queremos para nuestros adolescentes, para toda la iglesia lo queremos. Pero para eso usted y yo, nosotros necesitamos incluirnos, como dice el pastor, en este ambiente de fe, recibir la palabra, recibir la dirección, la corrección también. Recalcular nuestro caminar
delante del Señor. Reevaluarnos otra vez. Por eso el salmista dice: examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en mi corazón. Lávame y seré más blanco. ¿No es cierto? Pero necesitamos examinarlo. Señor, examíname. Examina mi corazón, examina mis pensamientos. ¿Cuál es mi motivación? ¿A dónde estoy siguiendo? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿O estoy alimentando tu promesa, tu palabra? ¿Estoy alimentando mi fe con pequeñas cuotas de religiosidad, con solamente congregarme y venir a la limpieza y listo? El llamado de Dios no se alimenta solamente con cuotas de religiosidad. El llamado de Dios se alimenta hondándose en su palabra, diciendo sí todos los días al Señor: Señor, te voy a seguir. No tengo ganas, pero te voy a seguir. Estoy dolido, pero te voy a seguir. Señor, no tengo fuerzas, pero te voy a seguir, porque tu gracia es suficiente. La fe no se alimenta solamente con media hora o 3 cultos a la semana. Entonces sí que tenemos que reevaluarnos. Queremos hijos impactados por la palabra, que el Señor los incluya en sus promesas, pero no los traemos a los cultos. Entonces no tenemos un grupo familiar. Claro, por supuesto que Dios quiere llamarnos, Dios quiere depositar promesas, pero quiere que estemos en un lugar adecuado para recibir el llamado. Dios te puede revelar: queremos sueños para nuestros hijos, queremos la promesa cumplida, y nuestros jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, nuestros hijos profetizarán, ¿no es cierto? Así dice la promesa. Claro, pero para que todo eso suceda, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros ancianos necesitamos estar en un ambiente correcto. Amén. Y claro, porque a veces nosotros como padres llenamos de muchas actividades a nuestros hijos, cuando podría ser esta reunión de oración una de las actividades primordiales. Al igual que danza, al igual que inglés, al igual que otras actividades, tendría que ser para nosotros. Porque es aquí donde Dios puede hablar, es aquí donde el Espíritu Santo puede marcar sus corazones, es aquí donde Dios puede llamar a su corazón y ellos tomar una decisión para seguirle al Señor, como lo hizo con Isaac y con Ismael. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Si Dios te dio una palabra y puso propósito en ti y promesa, no es para avergonzarte o abandonarte o olvidarse de ti. Hermanos, no sé cuántos días nos quedarán de vida. ¿Cuántos días nos quedarán? Quizás sea mañana, mi día. ¿Usted qué piensa? Pero el llamado que el Señor te hizo, ¿cuándo vamos a empezar a caminar por ese llamado? ¿Cuando te mueras? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ampare. Si nos agarra nuestros últimos días de vida, que el Señor me ayude a caminar en ese llamado, en ese propósito, confiando en sus promesas, caminando en fe, decidido a seguir al Señor. Si el Señor me llama de su presencia y si estoy haciendo las cosas bien, para irme al Señor, ¿no? Porque hay que trabajar con nuestro corazón, con nuestra incredulidad, con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Hay que trabajar. Amén. Tenemos que trabajar, que el Señor nos ayude, que nos ampare y tenga misericordia de nosotros, y los días que nos toque vivir hasta que el Señor nos llame, que podamos estar caminando nuestros últimos días en pos de ese llamado que el Señor nos hizo.
que nos toque caminar nuestros últimos días en pos de las promesas que el Señor te hizo. Que nos toque, que nos encuentre nuestros últimos días en pos de la fe que un día decidimos abrazar. Amén. Agar, él era imposible en medio del desierto, caminando errante, acordarse que un día un ángel se le apareció y le dijo que su hijo iba a ser alguien especial. Como a todos nosotros. Nos olvidamos. Pero ¿sabe qué? Si usted y yo tenemos verdaderamente un llamado de parte del Señor para servirle, para seguirle, para tener la fe, para confiar en sus promesas, su palabra nos enseña que el llamado de Dios es irrevocable. Nada de lo que usted pueda hacer, aunque se trate de olvidar y deje abandonado el llamado debajo del arbusto, ese llamado va a clamar delante del Señor y el Señor va a venir a hacernos acordar día y noche que un día usted y yo fuimos incluidos en el propósito de Dios y en el supremo llamamiento de Jesucristo. Por más que quieras irte, no sé, a Córdoba como a mí. Ahí también el Señor, yo creo que también me va a llamar. Entonces, hermanos, de tu llamado, de tu fe y de las promesas del Señor, si están depositadas en tu corazón, no nos vamos a escapar nunca. Nunca. Son irrevocables. Irrevocables. Y encima ese llamado tiene un efecto multiplicador para nuestros hijos. Si un día no nos toca estar, usted y yo dejamos a nuestros hijos una herencia sustentable en el tiempo. Sustentable en el tiempo. Esos tiempos de oración, de quebrantamiento, de soledad, donde sus hijos lo escuchaban, un día van a recordarse, pero mamá cuando estaba en problema o papá cuando estaba en problema, lloraban y oraban por mí, oraban por tal cosa y el Señor le respondía. Hermano, usted no sabe lo que estamos dejando para nuestros hijos. No sabe la herencia que le está dejando. Ojalá que yo pudiera imaginarme mejor también la herencia, para valorar más y practicarla más. El poder de la oración, hermanos. El poder de la oración, la oración. La oración. Si muchos pudiéramos valorar este momento más, seríamos muchos más. Si entenderíamos mucho mejor el efecto multiplicador sobre nuestros hijos y sobre nuestra esposa, tendríamos a nuestra esposa, a nuestros hijos también aquí como una de las prioridades, en donde creemos que Dios puede llamarles y hablarles a su corazón. Pero necesitamos al Señor. El único que puede darnos entendimiento y abrir nuestros pensamientos y nuestros ojos es el Señor. Tendría que ser para nosotros, más para mí me estoy hablando también, más allá de cumplir una responsabilidad de venir a tocar el bajo, tendría que ser mucho más prioridad para mí llegar al tiempo de oración. Tendría que ser mucho más urgente. Amén. Que el Señor nos ayude. Queremos familias en pos de un llamado, en pos de una fe, en pos de promesas del Señor. Queremos hijos fuertes en Cristo, preparados para entregarlos a la generación que se viene, pero con cuotas de religiosidad no podemos prepararlo. Necesitamos prepararlo enteramente
en Cristo, en sus promesas, en su llamado, en servirle, en seguirle todo el tiempo. Amén. Tenía más cosas para decirle, pero creo que es suficiente. Creo que me hice entender que esas promesas que te han sostenido hasta el día de hoy y esos propósitos por lo cual estás creyendo puedan también alcanzar a tus hijos y a mis hijos. Tengo que incluirlos y demostrarles que Dios tiene promesas y propósitos para ellos y tiene un llamado en particular para cada uno de ellos. No sé cuál será el propósito para mis hijos, no sé cuál es su llamado, pero yo tengo que llevarlos y mostrarles que lo único que tienen, lo único que va a perdurar, lo único que va a ser sustentable en el tiempo, va a ser el Señor. Y si un día nosotros no estamos, el Señor va a estar. Amén. Así que no dejemos de creer, de orar por nuestros hijos. No te deshagas tan fácilmente del llamado, no te deshagas tan fácil de sus promesas, no te deshagas tan fácil de la fe, no te deshagas tan fácil y mires de lejos lo que el Señor te ha puesto en tus manos. No lo mires de lejos, no lo dejes morir. Miremos al Señor juntos y que el Señor abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para ver lo que el Señor nos ha preparado. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque hablas al corazón, Señor, y nos desafías, Señor, a volver a mirarte, a volver a confiar en tus promesas, a confiar en tus palabras, a confiar en tu llamado, Señor. Señor, si tú nos has traído hasta aquí, Señor, es con un propósito, Señor. Aún los desiertos, Señor, aún los momentos de soledad, los momentos de angustia, Señor, forman parte de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. No podemos atribuirte a ti despropósitos, Señor. Alguno. No podemos atribuirte, Señor. No podemos. No podemos atribuirte a ti, Señor. Porque entendemos por tu palabra que tú tienes pensamiento de bien y no de mal para nosotros, Señor. Tus pensamientos son de bien, Señor. Tus pensamientos son de bien, Señor, para nosotros. Tus pensamientos son de bien para nuestra vida, Señor. Aún, Señor, en el dolor, aún en las cosas que no entendemos, Señor. Ayúdanos a amarte, enséñanos a amarte, Señor, para que todas las cosas nos ayuden para bien. Ayúdanos a amarte para que todas las cosas que nos sucedan ayuden para bien, Señor. Esa es la clave, Señor, amarte. Amarte, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a cada uno de nuestros hermanos, fortalece nuestras vidas otra vez, fortalece nuestros pensamientos en tus promesas, en tu palabra. Señor, vuelve el gozo de tu salvación a nuestro corazón. El llamado que un día tú pusiste en nuestras vidas, Señor, que es irrevocable, Señor, que vuelva
a surgir en nuestra alma para que podamos caminar direccionados hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, no nos dejes terminar nuestros días sin haber cumplido el propósito por lo cual tú nos trajiste hasta este día, Señor. No nos dejes terminar nuestros días, Señor, hasta que tú cumplas tus promesas, hasta que cumplas tu palabra, Señor, sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalece a la iglesia en general, los hermanos, Señor, cada área de trabajo, cada área de servicio, Señor, que cada uno de ellos sean fortalecidos en el poder de tus fuerzas, Señor, para enfrentar nuevamente este tiempo de servirte, de honrarte, de darte gracias por la oportunidad que tenemos de servirte con alegría, de servirte con regocijo, Señor, que el gozo que podamos tener en nuestro corazón impacte a otras personas, provocando y desafiando, inspirando a otros hermanos a servirte, a amarte, a honrarte con todas sus fuerzas, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Señor, cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tienen una tarea a desarrollar, Señor, que tú les des fortaleza, que tú hables a su corazón y salgas a su encuentro, Señor, y renueves sus fuerzas y le hables a su oído, Señor, que ellos no están solos, que tus promesas siguen vigentes, que tu llamado todavía está latente en su corazón, Señor, que tú no te olvidas de tus promesas hechas a cada uno de nosotros, que tú lo vas a hacer conforme a tu propósito, conforme a tus planes, Señor amado. Te bendecimos, te honramos, Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús. Oramos por Leslie, Señor, que tú sigas poniendo tu mano en su organismo, Señor. Nosotros hemos conocido a un Dios que hace milagros, que hace sanidades, que liberta a cautivos, Señor, que sana al enfermo, Señor. Esta misma oración como iglesia, oramos por la vida de Leslie, Señor, que tú la sanes, reconfortes sus cuerpos, Señor, su corazón, sus pensamientos sean afirmados en tu palabra, Señor amado, que tú ordenes su organismo esta semana de estudios, de exámenes, Señor, que tú la sorprendas, Señor, como tú sabes hacerlo, conforme a tu voluntad. Fortalece, Señor, su vida en el nombre de Jesús y esperamos escuchar pronto, Señor, testimonio de tu poder, de tu grandeza, Señor, a favor de cada uno de nuestros hermanos delicados en su salud. Señor, esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.